Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. Espero que estés muy a gusto viendo este vídeo y en esta ocasión vamos a ver el segundo episodio de la serie de preguntas y respuestas. Preguntas que me destináis por redes sociales, sobre todo de Instagram prioritariamente, por supuesto en YouTube también contesto vuestras dudas, pero os hago una selección de vez en cuando de las preguntas más interesantes, más relevantes y que sobre todo más me hacéis con relativa frecuencia y que creo que merece la pena que queden en un vídeo. Por si no me conoces, mi nombre es Alejandro Martínez, soy músico profesional y profesor de clarinete y a día de hoy pues comparto mis conocimientos en redes sociales desde hace ya bastante tiempo y es algo que disfruto. Por supuesto, tienes en la descripción los enlaces a mis redes sociales, mi cuenta de Instagram, TikTok y por supuesto a demás contenido. Comenzando con el vídeo, como te iba diciendo, las preguntas más interesantes las selecciono de Instagram y para lo cual voy a tomar mi teléfono móvil para ayudarme de estas preguntas, que no se me olvide ninguna, y por supuesto comentarte mi visión, que quede claro que yo no tengo la potestad absoluta, la verdad, sobre el clarinete, pero sí es cierto que, bueno, creo que tengo ciertos conocimientos que me avalan, cierta experiencia, tiempo en el que ya he recorrido y he cometido mis errores y que creo que, bueno, a ti te pueden servir de ayuda o al menos de inspiración. Así que vamos con la primera pregunta. Bien, la primera pregunta es de Abby, que dice, ¿alguna vez has probado la cañuela sintética de Van Doren o la caña sintética de Van Doren? Bien, esta pregunta es muy interesante y es que a día de hoy hay en el mercado una infinidad de posibilidades. Ya no hablamos solo de cañas, sino de materiales, de abrazaderas, boquillas de clarinete, que si de cristal, que si de bonita, que si de metal, y uno mismo probando pues se puede ver envuelto en un mar de dudas, ¿no? de demasiada información que afortunadamente lo bueno que tiene esto es que tenemos muchas posibilidades, pero no tenemos claro qué decidir o qué opción decantarnos, ¿no? Respecto al tema de las cañas sintéticas, yo, en lo personal, he probado Plastic Cover, he probado alguna que otra de Dadario que imita madera visualmente y luego el sonido se acerca un poco, pero realmente con las que más contento estoy, y ya digo, no me promocionan, no me promociona ninguna marca, el día que lo haga, si es que hago algún tipo de colaboración, lo diré, son las cañas Leyere. Son concretamente estas cañas de aquí, vienen en este paquetito, ¿de acuerdo? Recuerdo que no me promocionan. Leyere, este es el modelo Signature, pero yo normalmente utilizo la Signature corte europeo, concretamente el número 4. Por cierto, si te interesa saber el tipo de equipo que utilizo, ya sean las cañas, la boquilla y el clarinete, te dejo un vídeo por aquí donde verás el setup que utilizo. Es un vídeo bastante extenso donde muestro todo mi equipo. A día de hoy sigo utilizando el mismo, no lo he cambiado por preferencias personales y por supuesto profesionales. Creo que es un equipo bastante bueno y bueno, si quieres tomar inspiración o guía, ahí te puede servir. Ya digo, esto tampoco es que te vaya a dar el mismo sonido que yo utilizo, pero es una referencia que te puede servir. Y bueno, en respuesta a Abby, a su pregunta, este tipo de cañas, las Leyeres, estoy bastante contento, aunque de lo que me han comentado, y por cierto vienen en estos estuchitos como para una única caña, bastante interesantes, todo de plástico. Luego, afortunadamente, todo esto se puede reciclar una vez quieres desecharla y se guardan bastante bien. Sin más, simplemente decir que las cañas Van Doren me han hablado bien de ellas, pero no tan bien como las de Leyere. Pero igualmente, sin ningún tipo de prejuicio, algún día las probaré y veremos quizás la comparativa en este canal. Vamos con la segunda pregunta. Ariel dice, ¿cuál es el mejor método de estudio para sacar una obra difícil? Una pregunta también difícil de responder porque aquí podemos hablar en el sentido amplio de la palabra o de las palabras, que es método de estudio. ¿Qué es un método de estudio? Un método de estudio puede ser un manual teórico, físico, un libro. Yo te puedo decir métodos que he utilizado, que me han servido, o el método, como algo que engloba pues muchas más cosas, ¿no? En cuanto a la técnica, la preparación, calentamiento. Alguna pregunta sobre esto me han hecho un poquito más tarde, pero creo que puede ser una buena respuesta la que te voy a dar ahora mismo. El método de estudio va un poco relacionado, o al menos yo como lo veo, no lo asocio tanto a seguir un tipo de libro, que te podría decir, por ejemplo, el Closet, es un libro bastante utilizado al menos aquí en España, el método completo de Antonio Romero, son métodos muy buenos, muy interesantes porque trabajan la técnica del clarinete
en pues, todo el espectro melódico y armónico, en todo su rango y por supuesto de diferentes maneras, con escalas, con intervalos de tercera, de cuarta, arpegios, con dúos, con improvisaciones, un sinfín de ejercicios muy interesantes. Ahora, si entendemos como método, al final pienso, y ya digo, esto es muy subjetivo, muy personal, que uno mismo va haciendo su propio método, pero asocio más el método a día de hoy, en el punto en el que me encuentro, a la rutina, a la manera de trabajar, el hábito diario, más que un método en sí de hacer notas tenidas 5 minutos o hacer tu tiempo de técnica o una estructura. Que ya digo, sobre la rutina hablaremos un poquito después. Por cierto, la pregunta del título o la cuestión del título de más de 20 años sin tocar el clarinete, la contestaré casi al final del vídeo, como la penúltima pregunta. Así que te lo digo, por si estás esperando la respuesta a esa pregunta, quédate hasta el final porque te puede interesar. La siguiente pregunta nos la manda Willy, que dice: ¿cuál ha sido la rutina de estudio que más te ha servido para mejorar en el clarinete? Como ya he dicho antes, esto va un poco relacionado a lo que he comentado del método de estudio, lo que para ti signifique un método. Como tal, hay manuales, pero en cuanto a la rutina, sí es cierto que para mí hay una serie de pilares, los cuales te describo en este vídeo, que debe tener una rutina. Por supuesto, el calentamiento es otra cosa, por lo menos a mi modo de ver. Siempre he visto el calentamiento como algo previo, como algo externo, que hay que hacer independientemente de la obra que vayamos a tratar. El calentamiento debe ser siempre el mismo. En cuanto a la rutina, pues puede ir variando, pero siempre en base a una serie de pilares. Es decir, hay una estructura que es inamovible, que son conocidos por muchos estudiantes de conservatorio y, por supuesto, profesionales en la música, como es el estudio de la técnica, el estudio propiamente de los estudios, valga la redundancia, de una serie de libros específicos para trabajar la técnica del clarinete, pero ya desde un espectro o desde un plano más interpretativo. Y por último, el pilar de las obras, ¿no? Que es cuando el fin último de la música, ¿no? Al final, toda esta preparación del calentamiento, del trabajo técnico, el trabajo de estudios, desemboca en realizar una buena ejecución como intérprete, por lo menos dentro del mundo clásico. Si hablamos del mundo del jazz o el mundo del funk o el mundo del blues, ahí puede ser que cambie bastante la estructura de la rutina, pero para mi modo de ver y en base a mi experiencia, eso es inamovible. El tiempo que dediquemos a cada uno de ellos ya es un poquito más personal. También te añado por aquí otro vídeo que está relacionado con esto de la rutina que hice hace ya un tiempo, que es de cómo configurar la mejor rutina, ¿no? La rutina perfecta. Que al final, ya digo, esto es muy personal, requiere un poquito de implicación por tu parte, pero conforme vayas entendiendo esto que es muy básico, lo añadas a una libreta. De hecho, te animo a que durante estos vídeos cojas un papel y boli y añadas las ideas clave de este vídeo. Te vas a dar cuenta de que es mucho más sencillo, ¿no? Pero una vez tienes esto claro, te das cuenta de que estás yendo en la dirección correcta y, por supuesto, vas a ir con más ganas e ilusión. La siguiente pregunta, más bien son dos preguntas, las voy a decir las dos juntas porque están muy relacionadas. La primera es de Juan, que pregunta cómo practicar los sobreagudos y que salga un sonido limpio y bonito, ¿no? Y que salga un sonido lindo. Y luego, por otra parte, Jervis nos comenta el cómo puede hacer, se está preguntando cómo puede hacer un sonido staccato limpio en los sobreagudos. Todo esto está muy relacionado, tanto lo que es un staccato limpio como un sonido pues homogéneo, que sea progresivo, que no haya mucha diferencia cuando cambiamos del registro, sobre todo del la al si o de la octava, cuando introducimos esta llave que nos dificulta a la hora de conducir la columna del aire o la presión del mismo, que son otros factores que alteran el sonido. Para empezar, el primer consejo que le daría a cualquier persona, cualquier conocido o amigo que toque el clarinete, por supuesto, le diría que si viese este vídeo, es una masterclass que hablé sobre el registro sobreagudo, cómo dominarlo. Para mí, no es que sean más complicados como tal los sobreagudos, pero sí requiere una preparación técnica mayor. Por tanto, pues podemos concluir en que es un poquito más complejo de llegar a ese escenario, pero no son imposibles para el músico promedio que abunda tanto en los conservatorios como de forma amateur. O sea, podemos encontrar músicos aficionados tocando sobreagudos muy, muy bonitos y, por supuesto, muy rápido, ¿no? Que al final se trata de estar a gusto con uno mismo, pero claro, si no entendemos estos principios, se nos hace bastante difícil encontrar una solución, pero conforme lo vamos entendiendo, vamos construyendo una base, de una pirámide de esto como lo explico en ese vídeo, en esa clase que ya te digo, te recomiendo que la veas porque es todo una base del sonido. Al final es el soporte de aire, la embocadura, coordinación de dedos y al final llegamos al último escenario o al último nivel de esta pirámide,
que es ese dominio fino de la lengua, ¿no? Y de los dedos, que es cuando ya perfilamos nuestro sonido. En definitiva, es eso. Pero si vamos un poquito a un consejo un poquito más práctico, tengo por aquí el clarinete. Algo que sí te recomiendo es que hayas calentado, que hayas hecho una buena preparación. Como ya sabes, en otros vídeos lo he explicado, tema de masajeo de la boca, no apretar, eso influye mucho en el sonido. Ya no es solo la presión del diafragma, si aquí, como si se tratase de una válvula, hacemos algo erróneo, por muy buen diafragma que tengamos, muy buena capacidad pulmonar, muy bien que pongamos los dedos, eso no funciona. Y en definitiva es luego el control preciso y fino de la lengua, de no contactar demasiado. Hay que dejar que la lengua poquito a poco vaya encontrando su sitio. Y tan simple como eso, es fácil decirlo, pero realmente requiere un poquito más de trabajo. Ya digo, esa clase creo que os puede venir muy bien si estáis en ese punto en el que tenéis un buen sonido, pero empezáis a hacer cosas raras, bien con la boca o bien si utilizáis un espejo o la cámara frontal del móvil, os puede servir de ayuda para ver todo este tipo de cosas que hacemos inconscientemente y que alteran, no suman, sino restan el trabajo que estamos haciendo por otra parte. Así que no os saboteéis y prestad atención a estos detalles. Bueno, ya nos vamos acercando al final del vídeo. Aún me quedan alguna que otra pregunta y sobre todo la que puede ser que te interese y el título de este vídeo está relacionado con ello, viene después. Y es la de ¿por qué no puedo sacar sonidos bajos? Es la contraria, sonidos graves, sonidos bajos en el clarinete, soplo y se vuelven agudos. Bueno, esto sería como el accidente, el problema de, que le llamamos comúnmente, no sé si en tu país se dirá así, pitidos, chillidos, chirridos, cuando tocamos una nota grave, puede ser que no estemos tapando correctamente, puede ser que estemos ejerciendo demasiada presión en la embocadura, algo erróneo, ¿de acuerdo? Porque muchas personas, puede ser que te haya pasado a ti, piensan que para obtener los sonidos más agudos y bien claros hay que apretar. Y suena como, pues eso, un perrillo chillando o cosas así. Pero eso no deja de ser una mala técnica, estás deformando la embocadura para lograr ese tipo de sonidos. Si es para hacer una broma, pues bueno, puedes hacérselo al compañero en la banda, en la agrupación de turno, pero en tu día a día, como clarinetista, no debes tratar de forzar ese tipo de cosas. Se trata de conseguir notas muy agudas desde una posición cómoda. ¿Qué pasa? Por lo contrario, si en las notas graves, aunque hay que mantener una base homogénea en todo, la forma de tocar, en la posición de los dedos, no hay que hacer nada diferente para tocar un mi grave que para tocar un mi agudo. Sí es muy importante el aspecto de abrir mucho la garganta para resonar todos los armónicos. Al fin y al cabo, el instrumento no es que vibre, el instrumento, lo que son las partículas de aire son lo que están haciendo que vibre, ¿de acuerdo? Si el instrumento fuese de otro material también vibraría. Son las partículas de aire que están en el interior del tubo, eso es la columna de aire. Al mismo tiempo, nuestro cuerpo hace también de resonante. Si nosotros somos más resonantes con el instrumento, podemos hacer que ese sonido suene más bonito, más grande, más amplio y demás. Por eso es muy importante prestar atención a esa cavidad, a buscar un sonido más, pues eso, como digo, más amplio. No es lo mismo tocar un mi así, que no sé si se aprecia, pero suena como muy constreñido, como muy apretado, a tocar un mi así, un poquito más amplio. De hecho, baja hasta la afinación, porque buscamos colocar el sonido. Si apretamos mucho, sube la afinación, suena feo y perdemos ese control. Ya digo, esto es cuestión de poner más trabajo, más foco en esos detalles y poco a poco irá saliendo. Y ya sí que sí, llegamos a la pregunta que quizás estabas esperando, la del título del vídeo de más de 20 años sin tocar el clarinete o más de 20 años sin volver a montarlo. Y es la pregunta de Pau. Dice, quizá difícil. Bueno, ya lo veremos. Dice, hace más de 20 años que no toco, ¿por dónde empiezo? Esta pregunta, ya digo, es muy interesante y me la he reservado para el final porque sé que mucho público del que me sigue aquí en mi canal es de avanzada edad, le gusta mi forma quizás de enseñar o de explicar las cosas o simplemente les interesa. Así que voy a hablar para no solo el público quizás de edad más avanzada, sino para todos aquellas personas que hayan
tocado el instrumento, lo hayan dejado, lo hayan abandonado un tiempo y quieran volver a retomar ese hobby, esa afición y, pues bueno, recuperar un poquito de esa sensación, esa nostalgia con el instrumento como es el clarinete. Lo primero que debo decir, un matiz muy importante, que no sé si se ha visto en la pregunta, es que es retomar el instrumento. No es lo mismo empezar cuando a lo mejor somos una persona mayor que parte de cero, o una persona simplemente que empieza de cero, a una persona que lo tocó en su momento. Hay cierta memoria muscular en los dedos, hay memoria también visual a la hora de leer música, que también ayuda mucho. Y por supuesto también una memoria auditiva, una memoria que nos permite asociar los sonidos con las posiciones. E igualmente sonidos con los nombres y posiciones. Todo eso, la persona que sea capaz de asociar ese sonido con ponerle la etiqueta de do sostenido, re, mi, lo que sea, y la posición del instrumento, va a tener ciertas facilidades respecto a una persona que quizás no presta atención a esos detalles, ¿no? Aunque esto se entrena, sucede de forma pues, un poquito inconsciente. Eso como matiz principal. Ahora bien, vayamos a empezar de cero o vayamos a retomarlo, mi primer consejo sería que te descargues la Clariguía. Para mí ha sido un trabajo que hice hace ya más de un año con mucho cariño e ilusión para mi comunidad de YouTube. Te recuerdo, ya digo, si no estás suscrito y estás viendo este vídeo y te está gustando, hazlo ahora. Es un buen momento para que sigas el canal, para que te enteres de las próximas novedades que vaya trayendo. Creo que son consejos útiles que a mí me hubiese gustado recibir cuando estaba con el clarinete con 10, 11 y 12 años. Cuando empecé tenía muchas dudas. Aquí las resolvemos. Por supuesto, si tienes algún comentario o alguna duda que no haya resuelto, déjamela también en este vídeo. Volviendo al punto, es que descargas de esa clariguía son puntos básicos que trato en esa serie, hablando del sonido, no tanto de las posiciones, pero sí de cómo establecer una rutina, cómo tener una buena embocadura, cómo conseguir tus primeros sonidos y cómo, por supuesto, sostener el instrumento. Un sinfín de cosas que para mí son básicas están ahí de forma gratuita. Te llegará a tu email cuando te descargues esta clariguía, que no lo considero un método, pero lo considero un muy buen primer paso que puedes dar. Después de eso, por supuesto, hay algo, un componente esencial que es un poquito más, ya digo, subjetivo, que es el cómo te tomes tú este momento de retomar el instrumento. Porque no es lo mismo querer retomarlo y tener realmente tiempo, tener en tu día a día, en tu rutina, un tiempo para dedicar, aunque sean 15, 20 minutos cada 3 días, sería más que suficiente para recuperar esas ganas de tocar el instrumento y recuperar esa pues, adherencia, ¿no?, al instrumento. Eso es muy importante y a la hora de establecernos objetivos que en nuestra rutina aparezcan bien claros. No sirve con tocar notas por tocar, ni tampoco aguantar 30 minutos hoy o una hora mañana, sino ponernos objetivos alcanzables para nuestra situación. Llevo 20 años sin tocar, pues voy a empezar por montar el instrumento bien, voy a empezar por colocar bien la caña. Ya has avanzado bastante, aunque no lo parezca. Porque mucha gente pasa mucho tiempo estudiando y los básicos se olvidan o tendemos a pasar de ellos quizá por pereza. Y este tipo de cosas, objetivos concretos de voy a tocar este fragmento de obra y que salga este tempo. Muy bien. La semana siguiente un poquito más rápido. Y así con otro tipo de cuestiones. Esto es algo que ya digo, puede ayudar a muchos, esta recomendación, y ya digo, para esas personas que quieren seguir avanzando, que no tenéis un profesor, una academia en vuestra ciudad, en vuestra localidad, a la que no podáis acudir para aprender clarinete, en la descripción tienes enlace a mi escuela online Tempo Clarinete, un lugar donde ayuda a personas de todo el mundo a aprender este instrumento paso a paso en una comunidad en la que estoy yo inmerso y por supuesto te voy guiando con un soporte continuo y hacemos por supuesto eventos en directo como audiciones y talleres grupales. Y la última pregunta es de José. ¿Cuál sería tu rutina de calentamiento en general sin depender de que vayas a tocar? Vale, esta pregunta la he vuelto a leer varias veces y no la he llegado a entender porque pregunta ¿cuál sería tu rutina de calentamiento en general sin depender de qué vayas a tocar? No lleva la tilde en el qué, por tanto no sé si es de si voy a tocar o no voy a tocar, cómo hago el calentamiento, pero entiendo que es más de qué voy a tocar, ¿no? De si voy a tocar un concierto, de si voy a tocar en un grupo de cámara o si voy a tocar de solista, ¿no? Bien, por supuesto, decir que con el clarinete cada uno tiene pues, su preparación, su calentamiento. Hay muchas personas que lo incluyen como dentro de la rutina. Para mí, ya digo, es como una parte, o sea, no cuenta como tiempo de estudio, para hablar claro. Por tanto, ¿qué hago como preparación? Para empezar,
vemos el clarinete, pues lo que hacemos es dejarlo en el pie. Ahora mismo no lo estáis viendo, pero está en un pie, no está en el suelo. Y lo que hago, lo explico por supuesto en este vídeo. Estoy referenciando muchos vídeos porque son realmente vídeos que, ya digo, creo que son muy longevos, pueden permanecer en el tiempo vigentes y hay cosas que no cambian. Lo bueno que tiene es que estos vídeos pues, están bien hechos a mi modo de ver y creo que pueden seguir siendo útiles. Ahí explico cómo relajar el tema de la musculatura de la boca. Yo lo que hago es esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Aunque se ve un poco extraño así en la cámara, hago como el pez para relajar un poco la musculatura. Hago la vocalización de las vocales, a, e, i, o, u, ¿de acuerdo? Y en definitiva también, pues, tema de dedos, estirar un poco lo que son las articulaciones, las muñecas, los codos. ¿Por qué? Porque usemos o no usemos un colgante para el instrumento, el clarinete al final no es un instrumento demasiado pesado, pero cuando llevamos muchas horas tendemos a hacer cosas posturales que van en detrimento de la técnica y, por supuesto, de nuestro gusto por el instrumento. Si fuese un instrumento más pesado, nos daríamos cuenta de esto mucho, mucho antes. Por tanto, es muy clave esto que digo de hacer un buen calentamiento, sobre todo de manos, de boca. El tema del soplo, algo que practico también con mis alumnos y en la escuela en Tempo Clarinete, es el uso de la respiración diafragmática, notas tenidas pero sin sonar, es decir, soplando, ahora vais a escucharlo en el micrófono, pero durante varios segundos lo que hago es mantener la misma presión de aire. No solo es la cantidad, sino la presión de aire. Esto, ya digo, es hilar quizá un poquito fino en función del punto en el que te encuentres. Si llevas más de 10 años tocando el clarinete, esto ya te sonará muy básico, pero si estás empezando o llevas apenas meses, esto puede ser que te suene un poco extraño, ¿no? Pero ya digo, esto lo hacemos muchos músicos, no solo los clarinetistas, sino viento metal, viento madera. Todo el mundo que toca un instrumento de viento sabe que es muy importante trabajar la capacidad pulmonar. Si practicas algún deporte, ya no es ni siquiera calentamiento, es preparación física, aparte de que es bueno para la salud, vas a tener pues una transferencia positiva a la hora de tocar el clarinete. Y en definitiva, lo que sí procuro es no pasar mucho tiempo haciendo este calentamiento, procuro que sean 5 minutos, ni siquiera que llegue a 10, porque para mí trabajar lo que son notas tenidas con el instrumento, trabajar staccato, trabajar afinación, para mí eso ya es técnica del instrumento, ya es parte de la rutina, no es calentamiento. Calentamiento es un poco más todo lo que hay de la boquilla hacia atrás y no de la boquilla hacia adelante. Por supuesto, cuando trabajamos ejercicios de intervalo, ejercicios de escala, pues los dedos van cogiendo lo que es la posición, van adoptando la colocación idónea, ¿no? Para que todos aterricen. Hay muchos estudiantes, ¿no? O clarinetistas cuando empiezan que teclean demasiado fuerte o levantan demasiado los dedos. Esto es un error muy común, pero que poquito a poco se va corrigiendo. Y nada, este ha sido el vídeo, espero que te haya gustado. La última pregunta ha sido también muy interesante. Repasa las preguntas, ya digo, toma nota de todo, son consejos muy útiles que a mí me hubiese gustado recibir en su día. Tienes en la descripción, como digo, todos los enlaces a mis redes sociales, tanto Instagram, TikTok como YouTube. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y si quieres aprender clarinete conmigo, con mi ayuda en una comunidad y por supuesto de una forma única, como es mi escuela Tempo Clarinete, en la descripción tienes toda la información. Cualquier duda, ya sabes, me puedes preguntar por Instagram y para participar en próximos vídeos de preguntas y respuestas, estate atento a las stories y déjame tu pregunta porque ya digo, las más interesantes las contestaré por ahí. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo vídeo.